volcán. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Nariño se cuenta a sí mismo. Seguimos con esta dinámica de hablar con varios maestros y con participantes de los grupos de teatro universitario del suroccidente colombiano. El día de hoy tenemos el placer de tener a Manuel Perea. Él es el director del teatro de la Universidad ICESI. Es licenciado en Artes Escénicas en la Universidad Nacional de San Martín de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Maestro, cuéntenos un poquito de usted, cómo ha estado el día de hoy, cómo lo recibió Nariño. Muy bien, muchas gracias. Me siento pues muy a gusto de poder tener un espacio de intercambiar también estos procesos. Entonces, bueno, sí, yo hace un par de años hago parte de los procesos de bienestar universitario de la Universidad ICESI como profesor de teatro. Y en ese proceso venimos trabajando alrededor de hace 2 años y medio y hemos traído nuestro primer montaje, que es Eros, la trágica historia del amor. Es una adaptación intertextual de Romeo y Julieta de William Shakespeare y del Banquete de Platón. Eso. ¿Tú me preguntaste otra cosa? No, que nos cuente un poquito sobre usted, sobre su trayecto en sí. este mundo pues, del sobre arte, la trayectoria, ¿no? En el teatro, esas experiencias, Sí. anécdotas. Bueno, mi trayectoria en el teatro creo que inicia desde muy chico, en unas vacaciones con mis primos jugando. Ese es como el antecedente pues como de la vida. Pero ya luego en el colegio, con los procesos como escolares, era mi materia preferida. Y cuando terminé o estaba terminando el colegio, tomé un taller de circo y en ese taller pues confirmé que era algo que me apasionaba, que le daba sentido a mi vida y emprendí un viaje por tierra, por Sudamérica hasta Argentina, donde trabajé haciendo teatro, circo callejero y cuando llegué allá descubrí, pues me enteré de que había un proceso universitario que se estaba gestando en esta universidad que mencionaste, la Universidad de San Martín, en la provincia de San Martín, en Gran Buenos Aires, y me postulé a este proceso. Es una carrera que es Artes Escénicas, que tiene varias focalizaciones. Una de ellas es teatro de objetos, la otra es danza. Y en mi caso me postulé para la formación en artes circenses. Yo estaba entre estudiar arte dramático en la Universidad de Artes de Buenos Aires o hacer esta formación en circo. Pero me incliné hacia el circo pensando en que quizá mi cuerpo iba a poder aguantar un entrenamiento así solamente en ese momento de mi vida y quizá el teatro pues podría ser pues un arte en el que yo pudiera seguir trabajando el resto de mi vida. Entonces ese fue, digamos, más o menos mi proceso. Entré a esta formación que duró 4 años, fuimos la primera generación que se recibe de esta carrera. Entonces realmente pues fue algo que me marcó profundamente. Yo por cosas de la vida terminé la carrera y me regresé inmediatamente a Colombia y dejé de hacer cualquier cosa relacionada a las artes escénicas por lo menos por 4 años y me dediqué al yoga y a la meditación como instructor. Pero recibí una llamada en algún momento de un director de teatro de la ciudad de Cali y me convocaron para una obra de teatro que se montó en el año 2022 y ha estado vigente hasta la actualidad. Y en ese proceso, bueno, empecé a trabajar más como profesor
me he estado dedicando los últimos años a la docencia, y en ese proceso pues llegué a la Universidad ICESI. Y en la Universidad ICESI, pues como les dije, llevamos 2 años y medio en el taller de teatro, que es un espacio que tiene, pues digamos, dos horarios a la semana, y donde los estudiantes participan libremente, sin notas, sin ningún tipo como de compromiso académico, sino que es un espacio abierto, en el que, bueno, hemos podido hacer diferentes procesos. Dentro de ellos cabe destacar que hemos realizado 3 montajes que no son propiamente teatrales, sino que son espectáculos de danza, en donde el teatro viene a cumplir una función como de hilo conductor para presentar las coreografías. Estos son unos eventos que se llaman Cuerpos en Movimiento, que realiza la universidad desde hace muchos años, pero que desde hace pocos años empezamos a volverlos un espectáculo como tal. Entonces esas han sido las primeras experiencias que han tenido los estudiantes desde que me integro a la universidad. Por supuesto, la universidad ha tenido espacios de teatro desde hace mucho tiempo y han pasado diferentes profesores y procesos por ahí, pero hablando pues de mi experiencia, eso es lo que hemos hecho. Asimismo, pues cabe destacar que la universidad ICESI viene trabajando también procesos de teatro musical a cargo de otros docentes y maestros, pero pues como tal, montajes de teatro se habían dejado de realizar desde hace algunos años, pero hace un año pues nos propusimos hacer un proyecto de montaje, y ese es el proyecto con el que hemos venido a este encuentro regional en Pasto, y bueno, del que estamos muy contentos y orgullosos pues de poder haberlo llevado a cabo, porque de todas formas hay muchos desafíos, hay una cantidad de cosas que hay que atravesar para que pues se abran oportunidades a estos procesos artísticos, y para que, digamos, pues los mismos participantes se atrevan y se comprometan a llevar a cabo este viaje pues que nos convoca pues el teatro, este viaje interior pues, y que es algo que mostramos al público, pero que también comprende pues un montón de capas internas. Bueno, eso es un poco en general, digamos, como mi trayectoria, mi llegada a la universidad y lo que hemos venido haciendo. Sí, la verdad me parece muy bonito, muy chévere, porque podemos decir que es ese hobby que se convirtió en pasión y de pasión pasó a ser profesión. Sí. Como siempre, no todo en la vida es color de rosa, siempre van a haber obstáculos y demás. Y yo quiero preguntar es, cuando tú ya llegaste como profesor, como director de teatro a la ICESI, Sí. ¿Con qué obstáculos te encontraste? Porque muchas veces dicen que los obstáculos es como lo que más limita siempre, que la economía, que no tiene financiamiento, que las personas no están comprometidas, pero siempre se logra superar esto, porque los jóvenes hoy en día, nosotros la juventud, buscamos salir adelante por medio del arte muchas veces. La expresión oral, el cantar, la música, todo eso es algo muy lindo que quieren implementarlo en el teatro. Muchas personas buscan la actuación. Entonces, sí quiero saber es como, ¿qué obstáculos hay ahí para llegar? Bueno, a ver, yo pienso que el principal obstáculo que hemos tenido ha sido la responsabilidad que de alguna manera como artistas o artistas en formación adquirimos al hacer parte de estos procesos. Como que me refiero por un lado a eso, como al rigor de, sin tener mucho conocimiento o haber estado expuesto a manifestaciones artísticas, comprender
comprender de qué se trata este arte y darle, digamos, como el peso y la dedicación. Desde mi rol como docente, pues ese ha sido como un obstáculo, lograr transmitir la importancia de la disciplina, sin dejar de un lado, digamos, el disfrute y lo recreativo, que puede ser también acercarse a estos espacios, porque como les digo, es un espacio de bienestar, pero a mí personalmente, pues, me convoca también la dignificación del arte y llegar con estas manifestaciones, pues, también a resultados que den cuenta, pues, de un proceso riguroso que no tiene por qué ser, digamos, no sé, pues cuando digo esto de pronto suena un poco como hostil, ¿no? Pero considero que la disciplina, digamos, y la dedicación que uno le entrega a las cosas, pues así mismo es como una siembra que cosecha y florece, pues, en oportunidades y en transformación para todos los que participamos, y dejar de ver de pronto el arte como algo meramente de entretenimiento, de pasatiempo, de hobby, porque pues sin arte enloqueceríamos. Sí. Sí, no tendríamos un espacio de liberación ni de exaltación también de tantas cosas que considero yo hoy que están en riesgo, están como siendo... Que tienen un decline, sí, quizás. y me refiero pues a la conexión humana, a la escucha, a la empatía. Se está perdiendo bastante últimamente, principalmente por redes sociales, inteligencia artificial, entonces sí me he dado cuenta que tiene como un decline mucho y el teatro es esa manera de volver a conectar con el público, lo hemos mencionado muchas veces, que es esa manera de conectar con el corazón de las personas, conectar con esa audiencia y hacernos ver que todos somos hermanos, estamos unidos, compartiendo algo tan lindo que es el no arte. es solo como desde el público, ¿no? Nosotros que lo vivimos como desde muy adentro, es bien interesante vivir ese proceso, ¿no? Porque uno se vincula con el arte de una manera muy distinta, ¿no? Cada quien tiene como su manera de vincularse, pero si algo a lo que yo siento que como que todos llegamos a tener un acuerdo es que es realmente muy liberador, ¿no? El arte siempre es como un medio de liberación muy grande, uno deja... Coco siempre nos dice que uno deja el alma fuera, uno deja la persona fuera y deja que entre otro, ¿no? Y es bien interesante vivir ese proceso como de desprenderse del ser que es uno para permitir que entre una persona completamente diferente a tu cuerpo y que tome tu cuerpo para manifestarse, ¿no? Para hablar, para alzar la voz y decir lo que tenga que decir, lo que no le dejaron decir en su momento. Eso me parece como bien interesante. Yo te quisiera preguntar cómo ha sido para ti trabajar con personas que no tienen experiencia previa en el teatro, ¿no? Porque tú me comentabas que los chicos del grupo son nuevos y pues tú también eres relativamente nuevo dentro del grupo. Entonces, ¿cómo ha sido ese acoplo de estar como tal vez en esa inocencia del juego, del teatro, para ti y para los chicos? Bueno, ese es otro de los desafíos también, que yo no tenía experiencia con una audiencia universitaria. Como les conté, me dediqué mucho tiempo a dar clases de yoga, que es otra disciplina completamente pues, diferente, y lo hacía con adultos o en algunos casos con niños o adultos mayores, pero nunca con adolescentes. Y llegar a este ámbito y llegar tan joven también pues trajo muchos desafíos, porque pues yo mismo aún adolecía de muchas cosas y era como entrar pues en un medio muy, muy familiar, digamos, a mi propio proceso. En esa medida creo que una ventaja ha sido pues la cercanía. Pienso que puedo ser un profesor cercano en la medida en que pues aún estoy un poco joven, no tan lejano a la época en que uno asiste a la universidad. Y pienso que o mi estrategia también ha sido pues
usar a favor lo que es, ¿no? Trabajamos con lo que somos y en eso pues lo que ha venido ocurriendo es que yo me he ido formando con ellos. También digamos que el diseño del programa y la metodología de trabajo es para que ellos vayan pues de cero a donde lleguen y yo con ellos, ¿no? Por supuesto pues sí tengo una formación académica y he tenido pues diversas experiencias, pero como les digo pues aún es algo reciente mi rol como docente y todo lo que comprende ser docente de teatro en estos espacios. Entonces el proceso ha sido orgánico y como gradual, en el sentido en que el primer semestre fue mucho como de juegos y dinámicas, como que comprometieran el cuerpo y la voz y la imaginación, desde lo más elemental, y en esos ciclos pues que hemos ido pasando y estos montajes que les contaba, por ejemplo, que eran más cercanos a la danza, pues se fueron trayendo otros elementos y herramientas que yo en mi propio proceso de investigación iba encontrando útiles para estimular a los chicos en el aprendizaje y también en transmitir amor por este arte, pues finalmente, porque de todas formas uno puede ir con todas las herramientas en perfecto estado, pero en últimas creo que también lo que nos convoca, como lo hablábamos ahora, es el encuentro con el otro y como esa afinidad, esa resonancia, esa conexión, ¿no? Como con la vida, cómo la llevamos y cómo nos apasionamos y nos entregamos a lo que amamos y entonces así como he ido buscando como herramientas para compartir, también me he dado cuenta pues de la importancia de escuchar y adaptarnos a las condiciones, ¿no? Porque pues uno puede pretender o aspirar a muchas cosas, pero finalmente como trabajamos con lo que somos y como con esta materia prima tan humana, tan visceral, pues el proceso ha sido mucho como de escuchar y entender el contexto y no ha sido tan rápido, ha sido cada semestre quizá como irme dando cuenta de quién es ese chico que llega a clase un día por primera vez y que está buscando en un espacio así, y cómo yo puedo, pues primero que todo, brindar un lugar seguro para expresarse, respetuoso y divertido, pero como les decía, pues también está la inquietud de cómo también dignificamos los procesos artísticos y les damos un lugar prioritario, fundamental. Y en eso que tú nos cuentas, ¿no? De que pues el arte se vive como en un compartir, ¿no? La importancia de eso, yo te quisiera preguntar cómo a ti qué te ha parecido, ¿no? El festival hasta el momento, porque realmente si hay algo que estamos priorizando ha sido como la parte del compartir, ¿no? Porque pues los maestros siempre han compartido con nosotros que esto no debería ser una competencia, sino un encuentro de un compartir que sea como muy sano, ¿no? En el que experimentemos también cómo se vive el arte en otros lugares, ¿no? Cómo viven el arte ustedes y cómo lo vivimos nosotros. ¿Qué te ha parecido hasta ahora del festival, siendo como la primera vez que asistes a uno? Bueno, yo asistí como espectador a 2 versiones de Ascún en Cali, pero pues ya en este rol y con el grupo y trasladándonos de ciudad, pues ha sido maravilloso, porque sobre todo lo veo en ellos. Para ellos se ha abierto un mundo que no alcanzaba con el espacio en el salón
de trabajo en la universidad para mostrárselos. Pero que al movilizarnos y encontrarnos acá, se hace patente, se hace visible, se siente, y lo veo en ellos, lo veo en sus rostros, en cómo están disfrutando tanto estar acá. A mí eso me tiene muy feliz, porque es un potenciador enorme del proceso que venimos haciendo. Ellos ya se están cuestionando cosas del proceso que llevamos. Ellos ya quieren ponerle un nombre al grupo. Digamos, hay como una revolución, una cuestión ahí que se está movilizando y que no podría haber sido posible si no nos hubiéramos encontrado con todos ustedes, y nos hubiéramos podido ver los unos a los otros. Entonces a mí eso me alegra profundamente, y me da también la oportunidad de que cuando regresemos quizá podamos desarrollar y consolidar un grupo y un proceso, como les decía al inicio, con mayor fuerza. Sí. Claro, igual pues como que también ese es el fin, ¿no?, del teatro universitario, ¿no?, que en el compartir también se logre consolidar esto como algo mucho más sólido, ¿no? Promover el teatro universitario es como un deber, ¿no?, de nosotros, dentro de nuestro rol y nuestro desempeño en el arte. Ya para cerrar, pues primero que todo me gustaría agradecerte por aceptar nuestra invitación, por contarnos un poco de tu historia, de tu trabajo dentro de la universidad, porque pues como nos contabas es algo muy reciente y es muy lindo ver cómo pues siempre de algo se parte, ¿no? Y es bien lindo ver ese proceso que han llevado a cabo ustedes, me parece muy interesante. Como te digo, te agradezco muchísimo y también agradezco mucho el compartir de ustedes con su trabajo, un trabajo muy bien realizado, un trabajo con una escenografía preciosa y nada, o sea, es como eso, agradecerte inmensamente e invitarlos a todos a que estén pendientes de todo el teatro universitario, si están en Cali, sigan al grupo de Teatro y Ceci en Instagram, si están aquí en Pasto, Unicornio Teatro. Las puertas siempre están abiertas para quien quiera hacer arte. Esto es de nosotros, de los universitarios, esto es para los estudiantes y por los estudiantes, ¿no? Entonces, nada, te quería agradecer mucho y si quieres concluir con algo que te parezca importante decirlo, adelante. Un mensaje para los jóvenes que quieran emprender en este mundo del teatro, que no lo vean solamente como un hobby, sino que quieran llevarlo ya a un mundo más profesional, que quieran explorar estos nuevos horizontes que para muchas personas aún son desconocidas. Bueno, pues algo que yo le digo a los jóvenes es que hagan lo que les apasiona. A mí eso me sirvió, seguir mi instinto, mi disfrute, mi gusto, y eso pues creo que es fundamental. He trabajado con salud mental a través del yoga y el bienestar con muchos tipos de personas, y vivimos una época de muchísimo estrés y depresión. Esta es una herramienta muy potente para poder atravesar estos procesos, y más allá de cualquier resultado artístico, técnico, esto puede ayudar a transformar y a recuperar y ayudarnos. Entonces pues sí, no sé, invitarlos a que se arriesguen, jueguen, que luchen, a que jueguen, a que disfruten. Sí, no alcancé de pronto a contar un poco de la obra, pero bueno, ojalá puedan en otra ocasión verla. Ojalá siga viva, y si no, bueno, ya montaremos. Recuérdanos el nombre de la obra, por favor. La obra se llama Eros, la trágica historia del amor, y es un trabajo que combina el banquete de Platón y Romeo y Julieta de William Shakespeare como un ejercicio pues de acercamiento a la literatura canónica del teatro,
y un proceso pues también de interpretación de las diferentes formas de abordar la escena, porque tiene un proceso como evolutivo en donde pasamos por un aspecto digamos más estatuario del cuerpo, una cuestión más grandilocuente, una cuestión más intencional de la emoción y de un aspecto más psicológico. Es una obra que se llevó a cabo primero sin ningún tipo de elemento escenográfico, ni de utilería, ni de vestuario, y se presentó así en una primera instancia, donde se trabajó pues fuertemente el texto, y posterior a eso se nos permitió vestirla y amueblarla, y esa oportunidad pues no la desperdiciamos, así que hicimos un gran diseño de escenografía, de vestuario, de utilería, que comprende una investigación acerca de las etapas culturales de Occidente, porque claramente es una obra que hace de alguna manera un homenaje al teatro occidental. Aún no hemos llegado a hacer un proceso regional y autóctono, en eso estamos. Me parece perfecto. Bueno, reitero el agradecimiento a ti, Vale. Grupo de Teatro ICESI, Manu, por este hermoso podcast, una conversación muy sentida, muy desde el alma, una bonita experiencia, como te dije, de cómo un hobby pasó a ser pasión y de pasión a profesión. Y en conclusión quedamos con una reflexión muy bonita, que el teatro es diversión, es juego, es interacción, pero también es disciplina. Para llegar lejos hay que tener disciplina. Muchas gracias, agradecimientos al programa de comunicación social, a la revista Cítrico por brindarnos este espacio. Y esto es Nariño se cuenta a sí mismo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.